Hay caminos que simplemente conectan dos lugares, y luego están los otros. Los que cruzan abismos se pierden entre nubes o cuelgan sobre ríos furiosos donde el viento decide cada paso. Puentes tan extremos que al verlos por primera vez la mente duda si realmente fueron construidos por humanos. Algunos nacieron por necesidad, otros por pura ambición de ingeniería, pero todos comparten algo. Atravesarlos cambia la forma en que percibimos el miedo, la altura y el propio planeta. Hoy viajamos hacia estructuras suspendidas entre cielo y tierra, lugares donde un solo paso puede sentirse como caminar sobre el vacío. Puente Akashi Kaikyo, Japón. Entre las islas japonesas de Honshu y Awaji se extiende una de las estructuras más imponentes jamás construidas sobre el mar. El puente Akashi Kaikyo aparece como una enorme línea de acero que cruza el estrecho de Akashi, donde las corrientes marinas pueden ser sorprendentemente fuertes. En este documental en 4K la escala se vuelve evidente cuando los barcos pasan bajo la estructura y parecen pequeños puntos moviéndose sobre el agua azul del océano interior de Japón. Con casi 4 kilómetros de longitud total, el puente fue diseñado para resistir terremotos y tifones, dos fenómenos naturales comunes en esta región. Sus torres principales se elevan más de 280 metros sobre el nivel del mar, sosteniendo cables gigantes que mantienen suspendida la carretera. Durante su construcción, ingenieros tuvieron que trabajar en un entorno marítimo complejo, donde el viento y las corrientes podían cambiar rápidamente. Hoy miles de vehículos cruzan el puente cada día, convirtiéndolo en una arteria esencial que conecta regiones enteras del país. Puente de la Mujer, Buenos Aires, Argentina. En el moderno barrio de Puerto Madero, una estructura blanca y elegante cruza lentamente un canal que refleja los edificios contemporáneos de la ciudad. El Puente de la Mujer no se parece a los puentes tradicionales. Su diseño asimétrico recuerda la silueta de una pareja bailando tango. En este documental en 4K la pasarela peatonal aparece como una escultura urbana que cambia de perspectiva a medida que uno camina sobre ella. Diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava, el puente puede girar sobre su eje central para permitir el paso de embarcaciones que navegan por el canal. Su mástil inclinado sostiene una red de cables que mantienen suspendido el tablero, creando una sensación de ligereza sobre el agua. Durante la noche, la iluminación resalta la forma curva de la estructura, mientras las luces de la ciudad se reflejan en el río.
Caminar por este puente es una experiencia tranquila donde el ritmo urbano de Buenos Aires se mezcla con la calma del puerto renovado. Puente Langkawi Sky Bridge, Malaysia. En lo alto de la isla de Langkawi, sobre una cadena montañosa cubierta de selva tropical, una pasarela curva se extiende entre las nubes. El Langkawi Sky Bridge se encuentra a más de 600 metros sobre el nivel del mar y parece suspendido en el aire sin pilares visibles debajo. En este documental en 4K, la estructura serpentea suavemente sobre el paisaje verde, ofreciendo vistas panorámicas del mar de Andamán y de las pequeñas islas que emergen en el horizonte. La singularidad del puente radica en su diseño de un solo pilón central que sostiene toda la estructura mediante cables tensados. Esto permite que la pasarela tenga una ligera curvatura, adaptándose al perfil natural de la montaña. Para llegar hasta él, los visitantes deben subir en un teleférico que asciende lentamente sobre la selva. Una vez en el puente, el viento cálido de la montaña y la amplitud del paisaje crean una sensación de libertad difícil de describir. Desde allí arriba, la selva parece un océano verde que se extiende hasta el borde del mar. Puente Royal Gorge, Colorado, Estados Unidos. Suspendido sobre el profundo cañón del río Arkansas, el Royal Gorge Bridge se extiende entre dos paredes de roca que parecen abrirse de repente en medio del paisaje montañoso de Colorado. Desde lejos, la estructura parece una línea delgada sobre el horizonte, pero al acercarse revela su verdadera escala. En este documental en 4K, el puente aparece colgado a más de 290 metros sobre el río, una altura comparable a un rascacielos de casi 100 pisos. Debajo el agua avanza entre paredes de granito oscuro que han sido esculpidas lentamente por miles de años de erosión. Construido en 1929, el puente fue levantado en apenas unos meses por trabajadores que colocaron cada tabla de madera sobre cables de acero suspendidos en el vacío. La superficie está formada por más de 1000 tablones que crujen suavemente cuando los visitantes caminan sobre ellos. Aunque hoy es una atracción turística popular cruzarlo, sigue produciendo una sensación muy particular. El viento del cañón asciende desde el fondo y la estructura se mueve ligeramente bajo los pies, recordando que todo está suspendido sobre uno de los paisajes más impresionantes del oeste americano. Puente de Rákóczi, Alemania. En medio de un bosque tranquilo en la región de Sajonia, un pequeño puente de piedra cruza un lago silencioso rodeado de árboles. A primera vista parece una estructura sencilla,
pero cuando el agua está completamente quieta, ocurre algo especial. En este documental en 4K, el arco del puente se refleja perfectamente en la superficie del lago, formando un círculo completo que parece dibujado con compás sobre el paisaje. El puente fue construido en el siglo XIX dentro de un parque paisajístico diseñado para crear escenas visuales casi mágicas. Su forma extremadamente curvada obliga a subir y bajar con cuidado, lo que refuerza la sensación de estar caminando sobre una obra escultórica más que sobre una estructura funcional. Durante el otoño, cuando las hojas doradas cubren el bosque, el reflejo del arco de piedra se vuelve aún más intenso. Es un ejemplo de cómo la arquitectura puede integrarse con la naturaleza para crear un paisaje que parece salido de una pintura. Puente ferroviario de Forth, Escocia. En la costa este de Escocia, donde el estuario del río Forth se abre hacia el Mar del Norte, una enorme estructura de acero rojo domina el paisaje. Sus gigantescos arcos triangulares parecen formar una catedral industrial sobre el agua. En este documental en 4K, el puente se revela lentamente cuando el tren aparece entre la niebla costera, avanzando sobre la red de vigas metálicas que se elevan más de 100 metros sobre el mar. Inaugurado a finales del siglo XIX, el puente fue una obra revolucionaria de ingeniería ferroviaria. Cada sección de acero fue ensamblada con miles de remaches colocados manualmente, creando una estructura capaz de soportar el peso de trenes pesados y los vientos constantes del Mar del Norte. A pesar de su escala monumental, el paso del tren produce una sensación curiosa. El sonido metálico de las ruedas resuena entre las vigas mientras el agua se mueve lentamente muy abajo. Es un recordatorio de cómo la ingeniería puede transformar paisajes marítimos en rutas vitales de conexión. Puente colgante Charles Quonen, Suiza. Entre las montañas del cantón de Valais, una delgada línea metálica atraviesa el valle de Gravenguffer, como si alguien hubiese tensado un hilo de acero entre dos paredes de roca. Desde lejos parece casi invisible, una simple sombra suspendida en el aire. En este documental en 4K, la verdadera dimensión aparece cuando los caminantes se acercan al inicio del puente. Con casi 500 metros de longitud, la estructura se extiende sobre un abismo profundo donde el suelo del valle queda muy lejos, reducido a pequeños parches de vegetación y senderos que serpentean entre las montañas.
El piso está formado por una rejilla metálica que permite ver directamente hacia abajo, creando una sensación constante de ligereza bajo los pies. A medida que los excursionistas avanzan hacia el centro, la estructura comienza a oscilar suavemente con el viento alpino. Cada paso transmite una vibración ligera a través del acero, recordando que todo está suspendido entre dos montañas gigantes. A pesar de esa sensación de fragilidad, el puente fue diseñado para soportar fuertes ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura, convirtiéndose en un ejemplo impresionante de ingeniería adaptada a los paisajes extremos de los Alpes. Carrick-a-Rede Road Bridge, Irlanda del Norte. En la costa escarpada de Irlanda del Norte, donde el océano Atlántico golpea constantemente los acantilados de basalto, una pasarela de cuerdas conecta el continente con una pequeña isla rocosa. Desde abajo parece una estructura casi invisible sobre el agua agitada. En este documental en 4K, la escena adquiere una atmósfera dramática: el azul oscuro del mar, las olas rompiendo contra las rocas y el puente balanceándose suavemente entre dos bordes de tierra. La primera versión fue construida hace más de 2 siglos por pescadores de salmón que necesitaban acceder a la pequeña isla para colocar redes en las rutas migratorias de los peces. Aquella estructura inicial era extremadamente simple, con tablas separadas y una sola cuerda de apoyo. Hoy el puente ha sido reforzado para visitantes, pero conserva su carácter minimalista. Al cruzarlo, el sonido del viento marino y el movimiento del océano bajo los pies crean una sensación intensa de exposición. Cuando se alcanza la isla al otro lado, el paisaje revela praderas verdes y acantilados que parecen extenderse infinitamente hacia el horizonte atlántico. Skywalk de Tianmen, China. En las montañas de Zhangjiajie, una estrecha pasarela se adhiere directamente a una pared vertical de roca como si estuviera pegada al acantilado. La plataforma mide apenas alrededor de 1,5 metros de ancho y está construida completamente con paneles de vidrio templado. En este documental en 4K, la sensación visual es inmediata. El visitante camina literalmente con el vacío a un lado y la montaña sólida al otro, mientras el suelo transparente revela cientos de metros de profundidad bajo los pies. A lo largo del recorrido, la pasarela sigue el contorno natural de la montaña, permitiendo observar el famoso paisaje de pilares rocosos que inspiró muchas imágenes del cine moderno.
En días despejados el valle se extiende con claridad infinita. En días de niebla la experiencia cambia por completo. Las nubes envuelven la pasarela y todo parece desaparecer, creando la ilusión de caminar suspendido en el cielo. Esa mezcla de naturaleza monumental y diseño minimalista transforma cada paso en una experiencia sensorial intensa donde la mente lucha por aceptar lo que los ojos están viendo. Dubain Bridge, Myanmar. Sobre las aguas tranquilas del lago Tauntaman se extiende una de las estructuras de madera más largas del mundo. El puente U Bain avanza lentamente sobre el agua durante más de 1 kilómetro, sostenido por cientos de pilares de teca oscura que emergen del lago. En este documental en 4K, el momento más especial ocurre al amanecer o al atardecer, cuando el cielo se tiñe de tonos dorados y las siluetas de monjes y pescadores aparecen caminando lentamente sobre la pasarela. El puente fue construido en el siglo XIX utilizando vigas recuperadas de un antiguo palacio real. Con el paso del tiempo, la madera se ha oscurecido y ha adquirido una textura suave marcada por décadas de uso cotidiano. Aunque la estructura parece sencilla, se ha convertido en un símbolo cultural de la región. Cada día habitantes locales cruzan el puente para ir al mercado, visitar templos cercanos o simplemente contemplar el lago. Caminar por él no es una experiencia extrema como en otros puentes del mundo, pero sí transmite algo diferente, una sensación de calma y continuidad entre la vida humana y el ritmo tranquilo del paisaje. Peak Walk by Teso, Alpes suizos. A casi 2.900 metros sobre el nivel del mar entre dos cumbres del macizo de Les Diablerets, una delgada pasarela metálica conecta dos miradores suspendidos sobre el paisaje alpino. Desde lejos parece una línea fina flotando en el aire, casi invisible entre el azul del cielo y el blanco de los glaciares. En este documental en 4K, la sensación es inmediata. El viento golpea con fuerza y la estructura vibra suavemente bajo cada paso. El suelo está formado por rejillas metálicas que permiten ver el vacío entre los pies, revelando cientos de metros de montaña, descendiendo hacia valles cubiertos de nieve. Lo que hace especial a este puente no es solo la altura, sino su exposición total al clima alpino. Las ráfagas pueden alcanzar velocidades
cercanas a los 200 kilómetros por hora durante las tormentas de montaña, obligando a los ingenieros a diseñar una estructura flexible capaz de adaptarse al viento en lugar de resistirlo rígidamente. Mientras se avanza hacia el centro, el horizonte se abre hacia algunas de las montañas más famosas de Europa, incluyendo el Mont Blanc en días despejados. Allí arriba, cada paso recuerda lo pequeña que es la presencia humana frente a la escala inmensa de los Alpes. Puente colgante de Capilano, Canadá. En medio de un bosque denso de cedros y abetos en la región de Columbia Británica, una pasarela colgante se extiende sobre el río Capilano como una línea suspendida entre dos paredes verdes. Desde la entrada, el sonido del agua subiendo desde el fondo del cañón se mezcla con el crujido suave de la madera bajo los pasos. En este documental en 4K, el puente parece flotar a unos 70 metros sobre el río, rodeado por árboles que superan fácilmente los 100 años de edad. La luz del sol atraviesa el follaje y crea destellos verdes sobre la estructura. El puente original fue construido en 1889 utilizando cuerdas y tablones simples para conectar senderos del bosque. Con el paso del tiempo se reforzó con cables de acero, pero aún conserva el carácter ligero de una pasarela suspendida. Cuando varias personas caminan al mismo tiempo, el puente oscila suavemente, transmitiendo cada movimiento a lo largo de sus 137 metros de longitud. Más que un simple cruce, la experiencia forma parte de un recorrido natural donde plataformas y senderos elevados permiten explorar el bosque desde las copas de los árboles, recordando que la naturaleza sigue siendo la verdadera protagonista del paisaje. Puente ferroviario de Chenab, India. En las montañas del Himalaya occidental, una gigantesca estructura de acero se eleva sobre el valle del río Chenab. Desde el fondo del cañón, el arco metálico parece una media luna suspendida en el aire, sosteniendo la vía ferroviaria que conecta regiones remotas del norte de India. En este documental en 4K, la magnitud del puente se vuelve evidente cuando un tren atraviesa lentamente la plataforma, avanzando sobre un arco que supera los 350 metros de altura sobre el río. La construcción fue uno de los proyectos de ingeniería más complejos del siglo XXI en Asia. El terreno escarpado obligó a transportar enormes secciones de acero mediante grúas especiales y sistemas de cables suspendidos sobre el valle.
Diseñado para soportar fuertes vientos de montaña y condiciones climáticas extremas, el puente representa un avance importante en la infraestructura ferroviaria de la región. Más allá de su función práctica, también simboliza la capacidad humana de adaptarse a paisajes geográficos desafiantes sin perder el respeto por la escala inmensa de las montañas. Puente Helix, Singapur. En el corazón moderno de Singapur, una estructura futurista se extiende sobre la bahía de Marina como una espiral metálica flotando sobre el agua. A diferencia de los puentes tradicionales, este diseño se inspira en la forma del ADN humano, creando una doble hélice de acero que envuelve toda la pasarela. En este documental en 4K, el puente adquiere una apariencia casi científica cuando cae la noche. Miles de luces LED iluminan la estructura reflejándose en el agua tranquila de la bahía. Inaugurado en 2010, el Helix Bridge conecta zonas importantes del distrito de Marina Bay, incluyendo parques, centros culturales y espacios de ocio. A lo largo del recorrido, pequeñas plataformas circulares permiten detenerse para contemplar el skyline de la ciudad, donde rascacielos de vidrio se elevan sobre el puerto. Caminar por este puente es una experiencia muy distinta a la de las estructuras colgantes de montaña. Aquí el paisaje no es un valle ni un océano salvaje, sino una ciudad que brilla constantemente, mostrando cómo la arquitectura contemporánea puede transformar un simple cruce en una experiencia visual memorable. Puente colgante de Hussaini, Pakistán. En el remoto valle de Hunza, en el norte de Pakistán, una pasarela de madera cuelga sobre el lago Borit como una línea irregular de tablas separadas. A simple vista parece improvisada, casi frágil. En este documental en 4K, la estructura se balancea suavemente con el viento que desciende de las montañas del Karakorum, mientras el agua azul del lago se extiende silenciosa bajo los pies. Las tablas de madera están separadas por espacios amplios, lo que obliga a medir cada paso con cuidado. Entre los cables principales aún cuelgan restos de puentes anteriores, recordando que la estructura ha sido reconstruida varias veces por las comunidades locales. Aún así, el puente sigue siendo una ruta esencial para conectar pequeñas aldeas aisladas. Cuando los habitantes lo cruzan con naturalidad cargando bolsas o conduciendo ganado, queda claro que para ellos no es un desafío extremo, sino parte de la vida diaria en una de las regiones montañosas más impresionantes de Asia.
Puente Navajo, Estados Unidos. En el norte de Arizona, el río Colorado corta profundamente el paisaje, creando uno de los cañones más impresionantes del suroeste estadounidense. Sobre esta grieta gigantesca se alzan dos puentes casi idénticos, suspendidos entre paredes de roca roja que descienden verticalmente hacia el agua. En este documental en 4K la vista desde el centro del puente muestra el río serpenteando cientos de metros más abajo, mientras las sombras del cañón cambian lentamente con el movimiento del sol. La primera estructura fue construida en la década de 1920 para permitir el paso de vehículos a través de esta región remota del desierto. Con el aumento del tráfico, se levantó un segundo puente paralelo para garantizar una conexión segura entre ambos lados del cañón. Hoy uno de ellos se utiliza como pasarela peatonal, ofreciendo a los visitantes una vista espectacular del paisaje del Colorado Plateau. Desde allí es posible observar aves planeando entre las corrientes de aire que ascienden por las paredes del cañón mientras el río continúa esculpiendo lentamente la roca que lo rodea desde hace millones de años. Puentes de mono del delta del Mekong, Vietnam. En el intrincado laberinto de canales del delta del Mekong, la vida cotidiana depende de pequeñas estructuras de bambú conocidas como puentes de mono. Son simples, estrechos y sorprendentemente frágiles a primera vista. Dos troncos curvos forman el paso principal mientras una barandilla de bambú se arquea a un lado para ayudar al equilibrio. En este documental en 4K estos puentes aparecen escondidos entre palmeras nipa y jardines tropicales, cruzando aguas tranquilas donde pequeñas barcas pasan lentamente cargadas de frutas o verduras. La superficie es tan estrecha que el pie no puede apoyarse completamente, obligando a caminar con cuidado o incluso de lado. Para los visitantes puede parecer un desafío, pero para los habitantes del delta es algo tan cotidiano como cruzar una calle. Muchos campesinos transportan sacos, bicicletas o canastas de productos mientras mantienen el equilibrio con naturalidad. Estos puentes reflejan una forma de ingeniería sencilla y adaptada al entorno. Materiales locales, construcción rápida y una relación directa con el paisaje fluvial que define la vida en el sur de Vietnam. Puente de vidrio Hongjiagu, China. Suspendido entre montañas cubiertas de vegetación en la provincia de Hebei, el puente de vidrio de Hongjiagu se extiende como una cinta transparente sobre un profundo valle.
Con cerca de 500 metros de longitud, la estructura parece casi invisible desde lejos. En este documental en 4K la escena resulta impresionante. Una plataforma completamente transparente que permite ver el fondo del cañón a decenas de metros bajo los pies. El vidrio templado grueso y resistente refleja el cielo y las montañas circundantes, creando la ilusión de caminar directamente sobre el aire. Aunque el puente fue diseñado para soportar miles de personas al mismo tiempo, el acceso se controla cuidadosamente para mantener una experiencia tranquila y segura. Al avanzar hacia el centro, el suelo vibra ligeramente debido al sistema de suspensión por cables, lo que aumenta la sensación de altura. Muchos visitantes descubren que el verdadero desafío no es físico sino psicológico. Las piernas tiemblan, algunos se detienen para respirar profundamente y otros incluso avanzan lentamente agarrados a la barandilla. El paisaje alrededor, sin embargo, compensa el vértigo con vistas amplias de montañas verdes y valles profundos. Queshuachaca, puente de cuerda Inca, Perú. En las montañas del sur de Perú, sobre el río Apurímac, existe un puente que parece pertenecer a otra época. El Queshuachaca no está hecho de acero ni de hormigón, sino de fibras vegetales trenzadas a mano, siguiendo una tradición que se remonta al Imperio Inca. En este documental en 4K, la estructura cuelga entre dos paredes rocosas como una cuerda tejida suspendida en el viento. El suelo está formado por gruesas cuerdas cubiertas con fibras vegetales, dejando pequeños espacios entre ellas que permiten ver el río corriendo muy abajo. Cada año comunidades de 4 aldeas cercanas se reúnen para reconstruir completamente el puente utilizando técnicas transmitidas durante siglos. Durante varios días, hombres y mujeres trenzan largas cuerdas de ichú, una hierba de montaña resistente, mientras realizan ceremonias tradicionales dedicadas a la Pachamama. Cuando el nuevo puente queda terminado, el anterior se corta y cae al río, simbolizando el paso del tiempo y la continuidad cultural. Cruzarlo es más que un simple desplazamiento, es caminar sobre una tradición viva que ha sobrevivido durante más de 500 años en los Andes. Storsund Bridge, Noruega. Desde cierta distancia, el puente parece una curva imposible suspendida sobre el Mar del Norte. La carretera se eleva de forma abrupta y cuando el coche se acerca al punto más alto, el horizonte desaparece por completo. Durante unos segundos, el conductor solo ve cielo frente al parabrisas, como si el asfalto terminara en el vacío. En este documental en 4K, la ilusión óptica se vuelve aún más intensa cuando las nubes bajas y el color oscuro del océano se mezclan con la estructura curva del puente. El viento llega cargado de sal y en días de tormenta, las olas golpean los pilares con tal fuerza que el agua parece querer recuperar el espacio que el ser humano conquistó. La construcción de esta sección de la famosa carretera del Atlántico tomó 6 años y estuvo marcada por condiciones climáticas duras.
Los ingenieros trabajaron entre temporales del mar de Noruega, donde las tormentas pueden aparecer sin aviso y transformar el paisaje en cuestión de minutos. Aún así, el resultado no es solo una obra de ingeniería, es también una experiencia emocional. Conducir sobre esta curva suspendida genera una mezcla extraña de vértigo y fascinación, como si uno estuviera atravesando la frontera entre tierra firme y océano abierto. Honester Infinity Bridge, Lake District, Reino Unido. Entre montañas antiguas del Lake District, donde las rocas de pizarra guardan millones de años de historia geológica, una estructura mínima se extiende entre dos acantilados. No es un puente tradicional con piso sólido y barandillas. Aquí todo se reduce a cables tensados y pasos suspendidos en el aire. En este documental en 4K, el contraste es impactante. Un paisaje verde y sereno alrededor mientras el caminante avanza con pasos lentos sobre una línea que parece flotar a más de 300 metros sobre el fondo del valle. El silencio de las montañas se mezcla con el sonido metálico del equipo de seguridad rozando el cable. El recorrido forma parte de una experiencia de aventura guiada que combina escalada ligera y caminata aérea. Cada paso obliga a concentrarse en el equilibrio y en la respiración. Al mirar hacia abajo, las paredes de pizarra descienden casi verticales hasta el fondo del valle, donde pequeños riachuelos serpentean entre rocas oscuras. Lo interesante es que la estructura está anclada directamente en estas formaciones geológicas antiguas, como si el puente estuviera conectado a la propia columna vertebral de la montaña. Avanzar por aquí no es solo cruzar un espacio, es sentir cómo el paisaje redefine la escala humana. Puente colgante de Kushma, Nepal. Sobre el profundo valle del río Kali Gandaki, uno de los desfiladeros más impresionantes del Himalaya, una larga pasarela metálica conecta pequeñas comunidades montañosas. Desde lejos parece un hilo delgado extendido entre dos colinas verdes. Pero al acercarse, la estructura revela su verdadera escala: cientos de metros suspendidos sobre el río que corre muy abajo. En este documental en 4K, la transparencia de la malla metálica del suelo crea una sensación peculiar. Cada paso permite ver directamente el agua en movimiento, generando la impresión de caminar en el aire. Antes de su construcción, los habitantes de la región necesitaban horas para descender al valle y volver a subir por senderos empinados. Hoy el puente reduce ese recorrido a unos pocos minutos, convirtiéndose en una arteria vital para la vida cotidiana. Aún así, cruzarlo sigue siendo una experiencia intensa. El viento del valle hace que la estructura oscile suavemente, recordando que todo está suspendido entre dos montañas gigantes. Para los visitantes, el cruce puede parecer una aventura extrema. Para los habitantes locales es simplemente parte de la rutina diaria entre pueblos del Himalaya.
Puente de madera de Kandinsky, Siberia, Rusia. En una región remota de Siberia, lejos de las rutas turísticas habituales, un largo puente de madera cruza un río frío rodeado de bosques densos. No hay barandillas, ni señales modernas, ni estructuras de acero reforzado. Solo tablas de madera colocadas sobre vigas simples que se extienden a lo largo de más de 200 metros. En este documental en 4K la escena transmite una sensación de aislamiento profundo, un camino estrecho sobre el agua con kilómetros de naturaleza silenciosa en todas direcciones. Durante el invierno, cuando las temperaturas descienden muy por debajo de cero, la superficie del puente puede congelarse y volverse extremadamente resbaladiza. Sin embargo, los habitantes de la región continúan utilizándolo para desplazarse entre aldeas y transportar suministros. Esta estructura nunca fue diseñada como una atracción turística, nació como una solución práctica para conectar comunidades aisladas. Tal vez por eso transmite algo especial la idea de que incluso en los lugares más apartados del planeta, los puentes siguen siendo símbolos simples pero poderosos de conexión humana. Millau Viaduct, Francia. En el sur de Francia, donde el valle del río Tarn corta suavemente el paisaje del macizo central, una estructura de acero y hormigón se eleva con una elegancia casi irreal sobre el horizonte. Desde la distancia, el viaducto de Millau parece una línea fina flotando sobre la niebla matinal. En este documental, en 4K las torres del puente emergen lentamente entre las nubes bajas del valle, creando la sensación de que la carretera avanza suspendida en el cielo. Con más de 340 metros de altura en su punto más alto, uno de sus pilares supera incluso la altura de la Torre Eiffel. La autopista atraviesa el valle a una velocidad tranquila, mientras el paisaje rural de Francia se extiende a ambos lados con campos verdes y pequeñas aldeas de piedra. El diseño fue concebido para integrarse con el entorno sin dominarlo visualmente. Por eso las torres son esbeltas y los cables forman líneas casi invisibles desde lejos. Conducir sobre este puente no produce vértigo extremo, sino una sensación de serenidad, como si el camino simplemente se deslizara sobre el aire. Puente Ruyi, China. En la provincia china de Zhejiang, una pasarela ondulante serpentea entre dos montañas cubiertas de vegetación subtropical.
El puente Ruggi no sigue una línea recta, su forma se curva y se entrelaza como si fueran cintas flotando en el viento. En este documental en 4K las plataformas de vidrio reflejan el cielo y la vegetación, creando un efecto visual donde la estructura parece desaparecer entre las montañas. Inspirado en el Ruggi, un objeto ceremonial chino que simboliza buena fortuna, el puente combina diseño contemporáneo con referencias culturales tradicionales. 3 pasarelas entrelazadas forman diferentes niveles de recorrido, permitiendo a los visitantes detenerse en plataformas panorámicas que se proyectan sobre el valle. Desde allí se observa el paisaje montañoso extendiéndose en todas direcciones con nubes bajas que a menudo envuelven las cumbres. Caminar por el puente produce la sensación de moverse dentro de una escultura suspendida, donde la arquitectura se convierte en parte del paisaje natural. Puente Bastei, Alemania. Entre las formaciones rocosas del Parque Nacional de la Suiza Sajona en el este de Alemania, un antiguo puente de piedra conecta varios pilares de arenisca que emergen abruptamente sobre el río Elba. El puente Bastei parece pertenecer a otro tiempo. En este documental en 4K las torres de roca se elevan entre la neblina matinal mientras el puente serpentea entre ellas como un camino esculpido directamente en la montaña. Construido en el siglo XIX, el puente sustituyó a una antigua estructura de madera utilizada por viajeros y exploradores que recorrían la región. Hoy forma parte de uno de los miradores más famosos de Alemania. Desde sus arcos de piedra se observan bosques extensos, paredes rocosas verticales y el río que avanza lentamente en el valle. Durante el amanecer, cuando la luz dorada ilumina las formaciones de arenisca, el paisaje adquiere una atmósfera casi cinematográfica. Caminar por este puente no se siente como cruzar una infraestructura moderna, sino como explorar un antiguo sendero suspendido entre gigantes de piedra. Infinity Bridge, Stockton-on-Tees, Reino Unido. En el norte de Inglaterra, una estructura elegante cruza el río Tees con una forma que recuerda al símbolo matemático del infinito. El Infinity Bridge aparece como 2 arcos metálicos entrelazados que se reflejan perfectamente en el agua tranquila. En este documental en 4K la escena cambia por completo al caer la noche cuando una iluminación azul recorre la estructura
y transforma el puente en una línea luminosa sobre el río. Diseñado principalmente para peatones y ciclistas, el puente conecta zonas modernas de la ciudad de Stockton con espacios culturales y universitarios al otro lado del río. Su diseño combina acero curvado y cables tensados que mantienen la pasarela suspendida sin estructuras pesadas. Durante el día, el reflejo del puente en el agua crea la ilusión de un círculo completo. Pero al anochecer, cuando las luces se encienden lentamente, el puente se convierte en un punto de encuentro donde la arquitectura contemporánea y el paisaje urbano se mezclan en una escena tranquila junto al río. Puente colgante de Ojuela, México. En el desierto montañoso del estado de Durango, una delgada estructura metálica conecta la tierra firme con lo que queda de un antiguo asentamiento minero. Desde lejos parece una línea suspendida en el aire, estirada sobre un cañón seco donde el viento sopla constantemente entre las rocas. En este documental en 4K, el paisaje revela una escena casi surrealista, un puente colgante que conduce directamente hacia las ruinas de una ciudad abandonada donde aún se distinguen viejas casas de piedra y la silueta de una iglesia deteriorada por el tiempo. El puente fue construido originalmente para facilitar el acceso a la mina de Ojuela, que durante décadas fue una de las más importantes de la región. Hoy la minería desapareció, pero la estructura permanece como un recuerdo suspendido sobre el vacío. Al caminar por las tablas de madera, los cables de acero vibran suavemente con el viento del desierto. Bajo los pies se abre el cañón mientras las montañas rojizas se extienden hasta perderse en el horizonte. Cruzarlo no solo es atravesar un puente, es entrar en un fragmento detenido de la historia del norte de México.